Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de los Q&A de Cuarentena SCAC. Espero que todos y todas estéis bien y que los próximos minutos los podamos disfrutar y compartir juntos con un Q&A muy interesante con nuestros invitados de hoy. Ellos son Alex y David Pastor, que ya sabéis que acaban de estrenar recientemente en Netflix su nuevo largometraje que se llama Hogar. Ya sabéis que previamente ellos han dirigido títulos como Los últimos días o Carriers, es decir, que son unos especialistas en pandemias, al menos cinematográficas. Vamos a ver a lo largo de esta tarde qué tal llevan las reales y este confinamiento. Os recuerdo el funcionamiento del coloquio. Vosotros a través del icono del chat nos podéis, el de preguntas y respuestas, podéis ir mandando vuestras preguntas. Yo las formularé en voz alta para aquellas personas que estáis accediendo desde dispositivos en las que no se puede leer la pregunta, que al menos sepáis de qué estamos hablando. Aprovecho para recordaros también que Alex es el director de uno de los cortometrajes históricos de la escuela, La Ruta Natural, que si no lo habéis visto también lo tenéis en la web y estos días de confinamiento pues podéis aprovechar y poneros al día. Sin más preàmbulos, empezamos este col·loquio i donem la benvinguda. Hola, molt bona tarda i benvinguts a l'Àlex i al David Pastor. Gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos en aquesta tarda especial. I el primer obligat, què tal porteu el confinament i sobretot la promoció, promocionar una pel·lícula en el confinament? Home, la veritat és que es fa una miqueta estrany. La pel·lícula originalment havia d'anar al Festival de Màlaga, que s'ha cancel·lat, havien d'haver-hi passes al Fenòmena, s'havien de fer coses com la que estem fent ara cara a cara, en persona, com és normal, i bueno, doncs no ha pogut ser, ens hem quedat tots a casa i capeando el temporal el millor que podem. L'experiència és una miqueta estranya, saps? Això de començar a llegir preguntes aquí al costat i no veure-li la cara a la persona que pregunta i no poder tenir com més aviat una conversa, doncs no, òbviament no és ideal, però ho intentarem fer el millor possible. I tant que sí. Doncs comencem amb les primeres preguntes. La Irene us pregunta per què veu decidir fer Hogar i com va sorgir la idea d'aquest projecte. No, la idea para Hogar surgió pues de una experiencia personal, ¿no? De una de las múltiples mudanzas que Alex y yo hemos hecho a lo largo de los años, ¿no? Por trabajo, de un piso a otro, de una ciudad a otra, ¿no? Y en una de esas mudanzas me di cuenta que conservaba aún un juego de llaves del piso que acababa de dejar, ¿no? Y me di cuenta de que si yo quisiera o si estuviera lo suficientemente chiflado, pues podría coger esas llaves, entrar en el edificio donde vivía, ¿no? Subir las escaleras, abrir la puerta de mi antiguo piso y entrar, ¿no? Y encontrarme, pues no sé, un piso vacío como en el que yo vivía, pero con muebles completamente distintos, o a lo mejor pues darme de cara con un tipo que está viviendo ahí diciéndome, bueno, ¿tú quién narices eres? Era una sensación como extraña, ¿no? Daba un poco de vértigo, ¿no? Como que se tira por un precipicio casi, ¿no? Y de ahí surge la idea, ¿no? Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿quién sería capaz de hacer algo así, ¿no? Y si alguien realmente cogiera esas llaves y las utilizara, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollas toda la película, ¿no? Construyes el personaje que sería capaz de utilizar esas llaves, le das un cómo y un porqué, construyes lo que nosotros consideramos los temas de la película a su alrededor y de ahí surge todo. O sea, en este caso concreto de esta premisa básica, que no siempre es así. Nos pregunta otro alumno, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir una idea para que se convierta en una película para Netflix? Y en este caso, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en este sentido? El proceso con Netflix fue a ver, no sé cómo explicarlo. Fue muy sencillo. Cuando estábamos desarrollando la película, la estábamos escribiendo, no la estábamos pensando en, bueno, esto va a ser una película para Netflix, sino el plan era hacer el proceso de financiación tradicional de una película en España, que es pasar por encontrar una cadena de televisión, normalmente pues Antena 3 o Telecinco, Televisión Española, conseguir que te financien una pata de la financiación, después ir a conseguir pues, las ayudas del gobierno local pues, en Cataluña, las ayudas europeas, un poco el mismo proceso que seguimos cuando financiamos Los últimos días y el mismo proceso que siguen pues, el 99% de las películas españolas.
Los productores, que tenían una buena relación con Netflix, la mandaron a Netflix con la idea de que ellos comprasen su ventana de distribución, ¿no? Básicamente Netflix, igual que Movistar o Amazon, pues se han convertido en una pata más de este puzzle que es la financiación española de una película. Y es por eso que cuando empieza una película española ves todos esos logos y la película tarda un montón en empezar, es porque todo el mundo pone un poquito de dinero. En nuestro caso, como la relación de los productores era buena con Netflix, fueron los primeros en recibir el guión. Teníamos ya a Mario, creo. Estábamos obviamente nosotros involucrados porque la habíamos escrito y la queríamos dirigir nosotros. Y Netflix pues respondió muy bien al proyecto y en vez de comprar esa ventana de distribución que vendría, pues no sé, después de cines y después de VODs y antes de las generalistas, me imagino. No sé, no me acuerdo ahora muy bien cuál es el orden de ventanas de exhibición, pero en vez de comprar esa ventana de exhibición, lo que nos propuso es financiarla entera y convertirla en un original de Netflix. Y fue una propuesta de ellos, básicamente. Y a nosotros la verdad es que nos parecía muy, muy interesante. No habíamos trabajado con Netflix nunca. Y la idea de poder estrenar la película en que 100 y pico países a la vez, pues la verdad es que era muy, muy apetecible. Y les dijimos que sí. De hecho, hay varias preguntas. Ay, perdona, David, digo que hay varias preguntas sobre el tema Netflix. Creo que despierta muchísimo interés entre los alumnos. Y por si la queréis complementar, hay un par de preguntas que dicen ¿qué tal la experiencia de hacer un Originals y qué ventajas e inconvenientes veis en comparación a una producción tradicional como las que habíais realizado en anteriores ocasiones? A ver, yo lo que quería decir respecto a la pregunta de antes de cómo construir una película para Netflix, yo creo que no es necesario hacer cosas distintas necesariamente, pero sí que hay un par de cosillas que yo creo que son interesantes a considerar. Una, que como no pasan por la taquilla, en cierta manera tienes más libertad para hacer la película que tú quieres hacer, ¿no? O sea, en nuestro guión había elementos del guión que yo creo que incomodaban a distribuidores en España, ¿no? Había elementos, es una película oscura, es un guión oscuro, y había elementos que a lo mejor a alguien que tiene que poner una película en salas a lo mejor le dan un poco de miedo. En el caso de Netflix no, ellos siempre fueron muy valientes y dijeron adelante, no, nada nos da miedo. Así que bueno, eso es una ventaja. También por otro lado hay que ver cómo evoluciona el mercado de Netflix. Lo digo porque nuestra película pues, ha funcionado bien en otros países. El Hoyo, por supuesto, está funcionando muy, muy bien en todo el mundo. O sea que también es posible, y estoy aquí completamente especulando, que Netflix también quiera a lo mejor producto español que viaje, ¿no? O producto español que no solo sea para consumir en Netflix España, sino también en otros países, ¿no? Insisto, esto es una pura especulación mía, ¿no? Pero hay géneros que viajan mejor que otros, ¿no? Y en el caso del Hoyo, por ejemplo, ha quedado claro que ciencia ficción, ¿sabes?, viaja mejor a lo mejor que una comedia española, ¿no? Cuando aquí en la taquilla es al revés, una comedia española funciona mucho mejor que una película de ciencia ficción. Y perdona, ¿cuáles son las otras preguntas? Porque me he puesto a contestar las anteriores. No, precisamente es que eran muchas en relación al proceso de producción con Netflix y si notabais diferencias en positivo, pero que más o menos esto ya lo habéis contestado con las dos respuestas. El proceso de producción en el fondo es el mismo. Una cámara es una cámara, un actor es un actor y tú te pones a rodar una película y yo creo que tampoco nosotros nos hemos adaptado a... No hemos decidido rodar más primeros planos, por ejemplo, porque es Netflix, si no lo hemos rodado como lo habríamos rodado de todas maneras. También porque yo creo que la gran mayoría de películas, empezando por El Hoyo y por muchas otras, aunque se pasen por salas, después seguramente el 90% de los espectadores lo van a ver en sus casas, ¿no? Exceptuando pues megabombazos de taquilla de Marvel o Joker o de JA, ¿no? Pero en la mayoría de casos, la mayoría de espectadores están en casa. Así que yo creo que no es necesario adaptar tu estilo visual si no quieres, solo porque sea Netflix.
Seguramente la gente de Pospo o el director de foto te dirán que sí, que trabajar para Netflix es muy distinto porque tienen que grabarlo con una cámara que les dé una resolución de 4K y entonces tienen ciertas imposiciones técnicas sobre el delivery de los materiales, pero bueno, eso es una cuestión ya puramente técnica del dire de foto y los tipos de postproducción. Para nosotros, la verdad es que la única diferencia es que, bueno, el apoyo de Netflix ha sido pues total, ¿no? Seguimos con más preguntas. En este caso es un alumno que se llama Jordi Sanz y pregunta cómo es vuestro proceso a la hora de escribir y dirigir juntos, que me imagino que es una pregunta que despierta bastante curiosidad. Bueno, pues normalmente la cosa funciona de la siguiente manera. Uno de los dos se le ocurre una idea base para una película o un personaje o algo que le interese, que puede ser un catalizador para una historia, y se la presenta al otro. Y nosotros somos como el primer crítico del otro. Le viene y si la idea le parece interesante, atractiva, si también le ve potencial como yo le había visto inicialmente, o al revés, si es David el que me viene a mí con la idea, pues nos ponemos a desarrollarla. No siempre inmediatamente, porque normalmente se te ocurren ideas para otras películas mientras estás trabajando en otra cosa. La idea de Hogar llevábamos ya un tiempo dándole vueltas, pero no nos habíamos puesto a escribirla porque habíamos estado con una serie, habíamos estado con varios proyectos y la verdad es que la habíamos estado aplazando hasta que en ese caso desarrollamos una sinopsis más o menos completa, pero tampoco no era ni un tratamiento, era una sinopsis, y se la pasamos a los productores, a Adrián y a Nuria, con los que hacía tiempo que hablábamos, con los que hacía tiempo que queríamos hacer una película juntos, y les gustó. Y yo creo que tener esa motivación de que a alguien más le guste, pues es lo que te anima a poner otros proyectos, otras ideas aparte y focalizarse en una en concreto. Que esa siempre es la gran duda, ¿no? Uno tiene 3, 4, 5 ideas y es una apuesta dedicarle las semanas y meses que le vas a dedicar a escribir el guión, porque nunca sabes cuál alguien te va a financiar o te va a producir. Siempre vas un poquito con miedo de a qué le voy a dedicar mis próximos meses de mi vida y que no acabe siendo una pérdida de tiempo, porque vosotros ahora mismo sois todos muy jóvenes y no lo sabéis, pero llegará un momento en que os empezarán a llegar las facturas de la luz y de la escuela del niño y tal, y ya no será ¿qué es lo que me apetece escribir? Sino también, ¿cómo puedo alimentar a mi familia? Así que eso. Pero yo creo que, a ver, no es cuestión de decir tenemos que hacer una peli para cobrar, que también, que es un trabajo, ojo, que lo que dice Alex tiene toda la razón, que a veces los críticos se creen que esto es una especie de hobby y para algún millonario a lo mejor lo es, pero para nosotros también es como nos ganamos la vida. Pero también es de todas las ideas que te gustan, cuál es la que tiene más potencial para salir adelante, ¿no? Yo lo que no recomendaría nunca es escribir una película en la que no crees o un guión que no te gusta solo porque crees que es comercial o porque crees que esta se va a hacer. O sea, eso es una mala fórmula para hacer nada. O sea, nunca te pongas a escribir algo sencillamente porque crees que es lo que el mercado ahora pide. Escribe algo siempre que es lo que te gusta, pero puestos a escribir algo que te gusta, intenta pues hacer algo que creas que tiene números de hacerse. Y en este caso yo creo que a Adrián y a Nuria, a los productores, les mandamos como 2 o 3 sinopsis de varias ideas que teníamos. Y dijimos, a ver, ¿qué opináis de estas ideas? Y ellos dijeron, pues mira, esta no la veo, pero esta sí, ¿sabes? Y nos animaron a escribir una concretamente. ¿No, Alex? Correcto, sí. Y bueno, perdón, estábamos hablando del proceso, ¿no? Entonces lo que hacemos es desarrollar un tratamiento bastante detallado, porque como somos dos, llegará un momento en que nos vamos a partir la historia en secuencias para que cada uno escriba las escenas de manera individual. Por tanto, no lo que hacen algunos guionistas, que es perfectamente válido y perfectamente razonable, cada uno tiene su sistema, ¿no? Pero hay gente que escribe y va encontrando la historia a medida que va escribiendo las escenas y los diálogos y la historia va evolucionando a medida que la va escribiendo ya en formato de guión. Nosotros, como
Es un poco como el juego eso de cuando eras pequeño, de que partías un papel por tres, ¿sabes? Y uno dibujaba una cabeza, el otro dibujaba el cuerpo, el otro dibujaba los pies y nadie sabía que estaba dibujando el otro. Y después lo desplegabas y veías el resultado final, ¿no? Pues un poco es lo mismo. Yo escribo una parte, después David va a escribir otra parte y yo voy a escribir otra parte y todo tiene que encajar. Por tanto, nuestros tratamientos, que eso sí que lo hacemos conjuntamente, pues son bastante detallados. Tenemos un plan bastante cerrado. Eso no quiere decir que después con las reescrituras se cambien o que uno escribiendo una escena se le ocurra una idea y entonces le manda un email al otro diciendo, oye, ¿te parece si en esta escena introduzco hago este cambio o te importaría añadir esta cosa en tu escena para plantar una cosa que se me ha ocurrido y que podría pasar en la mía? Pero aún así todo requiere una planificación que quizá un guionista solo no necesita. Vamos con preguntas ya más concretas sobre hogar. Hay una alumna, Aina, que os pregunta el por qué o cómo habéis enfocado el hecho de que el personaje protagonista sea alguien tan poco empatizable, dice ella. Eso, bueno, de hecho era una de las ideas que teníamos desde el principio de la película, ¿no? Cuando empezamos con el concepto este de alguien que entra con las llaves, ¿no? Ahí empezamos a jugar, bueno, ¿qué pasaría? ¿Con qué se encuentra, no? ¿Qué pasa? Es la historia de alguien que ¿no? Que se encuentra con un drama en la casa en que entra y decide arreglarlo, o al revés, que es una persona que decide destruir esa casa, ¿no? Y ahí pues decidimos un poco tirarnos a la piscina e ir por esa dirección, ¿no? Porque nos gustan películas de ese estilo, ¿no? O sea, yo creo que los referentes son muchos y si queréis ver buenas películas que nos han inspirado y que tal vez son mejores que nuestra película, pero que está muy bien, es pues desde El talento de Mr. Ripley, incluyendo sobre todo las novelas de Patricia Highsmith, aunque a mí la película de Anthony Minghella también me parece magnífica. Harry, un amigo que os quiere, con Sergi López, Nightcrawler, con Jake Gyllenhaal. Incluso hay una película de principios de los 90 con Michael Caine que se titulaba en España Ejecutivo Ejecutor, que es un título español bastante terrible y es una pequeña joya un tanto o bastante olvidada, ¿no? 30 años más tarde, pero que sigue siendo una película con muy mala leche, ¿no? Y entonces nosotros nos gusta ese tipo de películas y nos parecía que es una manera de, bueno, de por qué no, ¿no? De salirnos un poco del modelo convencional de lo que los americanos dicen el protagonista likable y hacer a alguien que no sea likable, pero que, bueno, pero que como mínimo esperemos que sea interesante de observar, ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales escribimos el guión en castellano y una de las razones por las cuales queríamos rodar la película aquí, porque sabíamos que con un personaje así protagonista complicado, seguramente en Estados Unidos íbamos a encontrar mucha más resistencia, mientras que en España, pues yo creo que no sé, estamos más abiertos de miras a tener protagonistas que se salgan un poco del modelo bueno, digo lo de likable porque es como un adjetivo que a los ejecutivos de los estudios americanos les gusta mucho utilizar, ¿no? Como el adjetivo que utilizan siempre cuando algo no les gusta, ¿no? Cuando un personaje no les gusta. Así que, bueno, pues la decisión fue esa y de ahí vino también el hacer la película aquí en castellano, ¿no? Para tener esa libertad. Hay más preguntas en relación a la interpretación y en concreto sobre el trabajo de Javier Gutiérrez y Mario Casas. Tienen curiosidad para saber cómo ha sido trabajar con ellos, si habíais pensado en ellos desde el principio como protagonistas del film. Pues en el caso de Javier, sí. Hay una idea que nos vino. Imagínate si ya llevamos tiempo dándole vueltas a esta idea. Cuando se estrenó La Isla Mínima y le vimos ahí, y era un actor al que ya habíamos visto antes, pero nunca nos había impactado de la manera en que nos impactó en la Isla Mínima, y vimos a un actor muy, bueno, como la mayor parte de España, yo creo, vio un actor muy potente, muy versátil, con muchas capacidades de matices, y nos gustaba porque
dentro de este aspecto de español medio que Javier tiene, pues escondía toda esta riqueza y esta fuerza que inicialmente podía parecer inesperada, ¿no? Y obviamente que uno quiera a un actor en concreto no quiere decir que él te vaya a decir que sí y que vaya a querer hacer la peli. Tuvimos suerte de que respondió al guión y se lanzó de cabeza, aunque es un tipo muy, muy ocupado, porque se dedica a hacer teatro, cine, tele y la verdad es que es una máquina que no para. Y en el caso de Mario, fue una idea de los productores que habían trabajado ya con él. Nosotros, la idea nos encantó, lo que pasa es que inicialmente pensamos, bueno, per se el protagonista de la película, el personaje de Tomás, y Mario acostumbra a ser el protagonista de sus películas y nos daba la impresión de que iba a decir que no porque era un papel quizá no lo suficientemente grande para él, para lo que está acostumbrado. Pero la verdad es que los productores ya nos dijeron desde el principio que a Mario lo que realmente le interesa es trabajar en proyectos que le gusten y hacer papeles que le interesen y que el tamaño no era importante para él. Y la verdad es que tenían razón, porque se leyó el guión, le gustó y nos dijo que sí. Muy bien, más preguntas. En este caso de Eloy Calvo, pregunta, durante la preproducción, ¿qué importancia le dais vosotros al proceso de previsualización y storyboard? Y si dibujáis cada plano de la película o si solo lo hacéis con ciertas escenas. A ver, nosotros le damos mucha importancia al proceso de previsualización, en parte porque somos así, es el estilo de cine que no que necesariamente que me gusta como espectador, pero con el que hemos crecido, ¿no? Cierta precisión visual que encuentras en directores que nos gustan y que muchas veces supone pues no improvisar en el set, sino ir al set con los deberes hechos y los planos muy pensados. Y la otra razón también es porque somos dos, ¿no? Y entonces, al ser dos personas, es importante, como decía, ir al set con esos deberes ya hechos. Yo creo que un director solo a lo mejor sí que puede llegar al set y decir, bueno, voy a pensar, a ver cómo la inspiración me llega en ese momento, trabajaré con los actores y ahí en el set improviso y decido dónde pongo la cámara. Eso que para algunos directores funciona muy bien, yo creo que para los directores es más complicado. Porque tener directores en el set intentando que la inspiración les llegue en ese momento y decidir dónde poner la cámara puede ser un desastre absoluto, ¿no? Un caos, porque cada minuto de rodaje es dinero, ¿no? Así que yo creo que es bueno pues, que sean dos directores, pero que lleguen ahí con una visión unificada, sabiendo exactamente cómo se va a rodar la escena, aunque después se pueden ajustar cosas y cambios en el momento, y con una visión única, ¿no? Y eso para nosotros supone, pues por un lado, planificar todas las escenas. Nos sentamos, hablamos, bueno, a ver esta escena, ¿cómo la vamos a rodar, no? Yo tengo mis ideas, Alec tiene sus ideas, las ponemos en común, a veces resulta que los dos hemos tenido más o menos la misma idea, a veces es la misma idea pero desde lados distintos del eje, no sé por qué. Y a veces sencillamente es ver, bueno, mira, pues yo tenía esta idea, pero la verdad es que tu idea me gusta más. ¿Sabes? Ostras, no había pensado lo que decías tú, pero me parece chulo. ¿Y qué te parece si además ponemos esto aquí, ¿no? Y es un poco compartir y casi como confrontar ideas y que la mejor idea es la que sobrevive, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacemos una lista de planos. Yo lo pongo por escrito, hago una lista de plano 1, plano general, con una dolly de izquierda a derecha, bla, bla, bla. Y Alex es el que lo dibuja, porque dibuja mejor que yo y él hace como el dibujo. Sí, quizás dibujo un poco mejor, pero son muñecos de palo, ¿eh? Pero como yo son muñecos de palo, ya lo digo ya. Pero como yo dibujo muy mal, pues él ya es mejor que yo, ¿no? Y es cierto que nuestro ayudante de dirección siempre se ríe de nuestros dibujos, porque es un poco cabroncete, aunque le queremos mucho, pero son dibujos sencillos. Entonces, lo que sí que hacemos es, en función del tiempo que tenemos, del dinero que tenemos, es traer a un dibujante de storyboards para algunas escenas pasarlas a bonito.
¿sabes? Y acostumbran a ser las escenas más complicadas, las escenas que requieren más de efectos visuales o de trabajo de stunts, ¿no? De dobles de acción, escenas con acción. Esas escenas que son como más logísticamente más complicadas, sí que intentamos traernos a nuestro dibujante para que coja los dibujos de Alex y los pase bonito de manera que sean más vistosos o que se entiendan mejor y tal. Y en el caso de Sí, esta porque una cosa es dibujar primeros planos y planos medios y planos generales y tal, y la otra es un coche derrapando con dibujos de palo, pues eso cuesta más de que con mis dibujos se entienda, la verdad. Sí, pero en el caso de esta película yo creo que a lo mejor ha sido la que hemos hecho menos storyboards profesionales. Bonitos. A lo mejor el 10% de las escenas, como mucho, o el 10% de las páginas del guión estaban hechas por un dibujante profesional. El resto son pues los dibujos de Alex y mi lista de planos, pero que son muy útiles. Nosotros a la que los tenemos se lo pasamos inmediatamente al equipo de ayudantes de dirección para que ellos se lo cuelguen en el Dropbox, todos los equipos tengan acceso a ellas, incluyendo el director de foto y los de dirección artística, y para ellos ya empezar a entender exactamente cuántas horas van a necesitar para rodar una escena, ¿no? Porque si tú les dices, no, esta escena la voy a hacer en un plano porque quiero hacer un plano de secuencia, dice, ah, coño, fantástico. En 1 hora y media o 2, a lo mejor nos la ventilamos. Pero si les dices, no, esta escena voy a necesitar 10 planos, pues entonces el ayudante de dirección ya sabe que no va a ser que va a necesitar más tiempo, ¿no? Y él ajusta la planificación en función a nuestra planificación. O al revés, nosotros ajustamos nuestra planificación, decimos, coño, esta escena básicamente la tenemos que rodar en 3 o 4 horas. Tenemos que rodar en 3 o 4 horas. O si no, vamos a tener que sacrificar otras escenas. Pues bueno, en ese caso, pensemos soluciones creativas. A lo mejor esa escena se puede rodar en un único plano, ¿no? Y eso no quiere decir que la escena sea peor, al revés. Yo creo que a veces salen planos secuencia interesantes que se tardan menos en rodar que si le dedicas medio día a rodar 14 planos, ¿no? A veces yo creo que de ciertas limitaciones salen soluciones ingeniosas y escenas de las que nosotros estamos más orgullosos de cómo se rodaron, ¿no? Vamos con más preguntas. Nos pregunta otro alumno, ¿cómo encarasteis las diferencias en cuanto a arte y foto entre los dos hogares y si teníais algún referente? No sé si hay algún referente en concreto para este aspecto en concreto de la película, pero sí que hay ciertas diferencias sobre cómo uno tiene que sentirse a nivel de luz y de composición y de espacio en las dos casas. El pisazo inicial en el que Javier vive, pues siempre respira más, son espacios más abiertos, más limpios, entra mucha más luz. E incluso a nivel de diseño de sonido, pues siempre oyes un poco más el viento y pájaros y es una sonoridad mucho más apacible, mucho más agradable. En cambio, cuando te metes en el piso del Carmel, pues es un piso más oscuro, las paredes ya también son más oscuras para que se coman más la luz natural, las composiciones pues son un poquito más apretadas, son un poquito más desestabilizadas y el diseño de sonido pues lo mismo, pues se oyen más tráfico, obras, siempre hay un poco el sonido de los vecinos, que en la otra casa los vecinos apenas los oyes porque está más en su burbuja, mientras que en el otro piso pues todo intenta ser más opresivo, menos apacible, más incómodo, ¿no? Desde el chat nos llega un comentario de Laia Pineda que dice, por lo que contáis, sois muy previsores en la preproducción. ¿Cómo fue el proceso de ensayos con los actores y cuánto tiempo duraron aproximadamente? A ver, somos muy previsores en la preproducción también por necesidad, porque cuando haces una película en España o haces un piloto de televisión en Estados Unidos, como el dinero no sobra, ¿no? Y el tiempo no sobra. Entonces, la única manera de hacer algo ambicioso, como yo que sé, el piloto de nuestra serie era un piloto muy ambicioso con un presupuesto de sci-fi, ¿no?
la única manera o los últimos días, ¿no? Que era una película muy ambiciosa con un presupuesto de película española, ¿no? Y la única manera de sacar estas cosas adelante es teniéndolo todo muy planificado y no derrochando el dinero, ¿no? Y la única manera de no derrochar el dinero es hacer los deberes, ¿no? Dice Christopher Nolan que nunca ha tenido él tanta libertad y tanta comodidad como no cuando hace películas pequeñas indies como cuando empezó, sino que tiene mucha más libertad haciendo mega blockbusters de 150 millones de dólares, porque no tiene que necesariamente tomar las decisiones antes. ¿Quiere esa cámara? Está ahí, ¿sabes? Necesito una Tecnocrane de no sé cuántos metros, está en el camión, no te preocupes. Si nosotros queremos una Tecnocrane, la tenemos que pedir con una semana de antelación, ¿no? Y entonces no podemos improvisar. Decir, mira, estaré bien ahora un plano con la Tecno, tal. ¿De qué Tecno? Si no, no está. Entonces yo creo que también viene un poco de esto, ¿no? De saber que, y es una cosa que aprendes, ¿no? Que el camión de cámara no tiene de todo, ¿sabes? Y para planos específicos se tiene que haber pedido antes. Y Pues más... dime, perdona. No, dime. No iba a hablar de los ensayos. Habla de los ensayos. No, la verdad es que tuvimos muy pocos ensayos en esta película. A nosotros nos gusta ensayar un poco, tampoco mucho, pero bastante. En este caso tuvimos muy pocos ensayos sencillamente porque Javier es un tío muy ocupado. Acababa de rodar, yo creo que la segunda temporada de Estoy Vivo un viernes y el domingo por la mañana tenía que estar en Barcelona rodando la primera escena de la película, ¿no? Así que él no tenía mucho tiempo para ensayar. Nosotros lo que hicimos fue ir un par de veces a Madrid, sentarnos en una sala de conferencias de un hotel con Javier, con Mario, con Ruth, nos traímos a Bruna también de Barcelona y leer el guión alrededor de una mesa, hacer un poco de ensayos, contestar preguntas sobre todo y clarificarles cualquier duda que podían tener. Pero más bien poco, por eso, por un tema de disponibilidad de actores. Y hubo escenas que, la verdad, yo creo que a Javier le vimos por primera vez diciendo ese diálogo en el set cuando dijimos acción. Lo que pasa es que como es un fiera y un monstruo, pues a la que hablas un poco con él y entiende el personaje y entiende lo que tú estás buscando, pues te lo da, ¿no? Otro alumno nuestro, Manuel Casati, pregunta por vuestro director de fotografía, por Pau Castejón, pregunta cómo llegó él a este proyecto. Nada, estábamos buscando director de foto y a Pau, de hecho, es gracioso porque le conocíamos de cuando éramos pequeños, porque éramos vecinos en Sant Just, en la misma comunidad, crecimos juntos, pero hacía un montón de años que no nos veíamos. De vez en cuando yo me había cruzado con él porque también casualmente había acabado en la SCAC y tal, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nunca habíamos trabajado juntos. Y él, de hecho, estaba y sigue ahora en San Sebastián, en Donosti. Y fue una recomendación, pues no sé de quién fue, ahora mismo no me acuerdo, pero vimos sus películas italianas que había hecho, vimos una película inglesa que había hecho, sus videoclips. La verdad es que su trabajo nos gustó mucho, tuvimos una conversación con él por Skype, después de que se leyese el guión, nos gustaron sus ideas y vimos que estábamos un poco en sintonía y decidimos hacerla con él. No tiene mucho más misterio que ese. Quizá nuestra aproximación a esto es muy americana, que esto aquí en España a veces la gente se lo toma como un poco a mal o se ofende, pero nosotros entrevistamos a la gente, vemos las bobinas de la gente, sus películas, hablamos con varios directores de fotografía o hablamos con varios, en el caso de montadores no, porque ya estamos repitiendo con Martí, que además ya la conocía de la escuela, pero no creemos que esté de más hacer ese proceso, que es un proceso por el cual nosotros pasamos cada día cuando intentamos dirigir una peli o intentamos escribir una peli para un estudio americano o una productora. Es decir, que las entrevistas de trabajo son el pan nuestro de cada día. Pero en España esto a veces aún hay gente que no se lo toma del todo bien, esto de cómo que tengo que hacer una entrevista de trabajo. Entonces, o me ofreces la peli o no. Pero no, con Pau lo entrevistamos y la verdad es que nos gustó mucho lo que tenía que decir y el trabajo con él fue muy bueno. Sí, es cierto que nos encontramos, y lo digo por si hay directores de foto o estudiantes de dirección de foto escuchando,
que había muchos directores, cuando dimos entrevista de trabajo no es en plan, a ver, tu currículum, cuéntame, no, es una conversación para oír las ideas del director de foto. ¿Tú cómo la ves la película? ¿Qué te imaginas? ¿No? Y a veces no hay ni siquiera una respuesta correcta y una incorrecta. No es en plan, no, te has equivocado porque nosotros teníamos otro referente. Estamos pensando en Yorgos Lanthimos y tú no has hablado de Yorgos Lanthimos. No es eso, pero es tener la sensación de que el director de foto se lo ha pensado y tiene alguna idea, ¿no? Y aunque no sea la misma idea de, coño, mira, no es lo que tenía en la cabeza, pero me parece interesante, ¿no? Y a veces que hay directores de foto que se presentan a la entrevista o a la conversación o como quieras llamarlo y les preguntas qué ideas tienen y es, no, pues la rodaremos bonita, ¿no? Digital y dices, vaya, pero, ¿sabes? Y también, evidentemente, siendo realistas, hay directores de foto y directores de foto, ¿sabes? Si le mandas un guión a Aguirre Sarobe, pues no le vas a hacer una entrevista, ¿sabes? Le dirás, por favor, me haces mi película y él te dirá seguramente que no y ya está. Pero no, igual que... pero hay otros directores de foto que no son Aguirre Sarobe, sino que están empezando o tienen pocos créditos, pues que sí tienen que currárselo, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros como directores, ¿sabes? Cuando un guión se lo mandan a Spielberg o a Sam Mendes o a James Cameron, pues nadie le va a pedir que haga una entrevista. Le van a mandar el guión y dirán, por favor, señor Spielberg, ¿quiere hacer la película? Pero cuando nos mandan un guión a Alex y a mí, es en plan, aquí está el guión, si te interesa, hablémonos y cuéntame cuáles son tus ideas y gánate el trabajo, ¿no? O sea que es una cosa en la que estamos todos, ¿no? Pero bueno, nada, eso es lo que quería contar. Otras preguntas que surgen, una viene de Gerard Navalón, que pregunta qué elementos de dirección habéis usado para crear sensaciones en el espectador y cuáles creéis que son las que os han funcionado mejor o peor. En el caso de Hogar, porque a ver, nosotros no creo que seamos, no somos directores que tengamos un estilo y después ajustemos la película a ese estilo, sino que intentamos buscar un estilo visual que se ajuste a la historia que estamos contando, ¿no? Por eso yo creo que obviamente hay elementos que se repiten y hay tipos de planos que nos gustan y hay cosas que haces inconscientemente, pero Hogar y Infectados, por ejemplo, son películas con looks bastante distintos. En el caso de Hogar, pues lo que buscábamos era jugar con los espacios, con la arquitectura, para convertirlos en espacios pues un poco inquietantes, pero no inquietantes en el sentido tradicional de película de terror, sino es o jugar a hacerlos opresivos por pequeños y por cerrados, como el piso del Carmel, o jugar a las simetrías y a las composiciones geométricas del espacio para crear un mundo un poco asfixiante por su frialdad, ¿no? Cuando Javier va a las entrevistas de trabajo, cuando está en su casa, pues hay ciertas composiciones que nosotros lo que buscamos es cierta esterilidad, ¿no? y cierta frialdad y cierta distancia que crean esa incomodidad. Así que era sobre todo eso, simetría o asimetría en momentos así un poquito más inquietantes, momentos donde la visión del personaje está un poco obstruida y no le acabas de ver la cara del todo, para crear también esa sensación de no poderte estar fiando del todo de Javier. Sí, por ejemplo, hay un momento en el que Javier y Mario están hablando en una cafetería, ¿no? Y hay pues planos generales, pero asimétricos, ¿no? Donde el espacio es muy grande y ellos están en un rincón. Después un plano general, pero perfectamente simétrico, ¿no? También hay unos contraplanos, plano y contraplano muy contrapicados, donde ves el borde de la mesa. Intentar incomodar al espectador. Entonces, lo que dice Alex, ¿no? De que llegas a los primeros planos muy cerrados de ellos y el plano de Javier y de Mario no son iguales. El plano de Mario es cerrado, pero le ves completamente la cara, y el plano de Javier es cerrado, pero el escorzo de Mario le tapa la mitad de la cara a Javier, ¿no? Y la cámara se va moviendo un poco para intentar que Javier siempre esté oculto, ¿no? Para dar la sensación de que Mario está siendo sincero y abierto y es una persona que es un libro abierto, mientras que Javier, al que no le ves, es el que tiene algo que ocultar, ¿no? Son estas pequeñas pistas visuales que yo creo que ayudan.
Otra cosa también era hacer bastantes planos del cogote de Javier, ¿no? Que esto a lo mejor a veces mucho de película, de eso. En otras películas he hecho mucho lo de ir siguiendo a la gente por detrás, ¿no? En este caso era más de Javier quieto y la cámara acercándose a su nuca, ¿no? Como idea con planos muy centrados, ¿no? Como idea de decir, este es nuestro protagonista, pero no es un protagonista convencional, ¿no? Es un protagonista, es un protagonista menos accesible, porque la idea es que estás todo el rato siguiendo a un personaje que nunca sabes exactamente lo que está haciendo. Tienes una sensación de cuál es su objetivo general, pero parte de la gracia. Antes se hablaba del tema de personaje empático o no empático. Para nosotros era más un personaje interesante o no interesante. Y a veces ver a un personaje maquinar y verle ser bueno tejiendo una red que no acabas de entender, pues eso crea interés, crea fascinación y te engancha a la película. Parte de estos planos era eso, es plantear que este personaje no podrás entrar nunca del todo en su cabeza, pero siempre le estarás siguiendo y siempre estarás pensando qué le está pasando por la cabeza, quiero saber más. Tiempo tenemos ya para las dos últimas preguntas. Carlos Alonso pregunta sobre vuestros orígenes, en concreto sobre el tema del TFG de Alex, la ruta natural, con el que conseguiste agente y lograsteis levantar pues, la primera película gracias a este importante trabajo. Pregunta cómo fue este proceso en estas primeras épocas y cómo lo recordáis. Pues de esto hace mucho tiempo. Cuando lo pienso digo, coño, pues esto hace más de... Esto fue que hace 15 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues no, hicimos el corto y fue nada. Uno de los primeros pasos importantes fue mandarlo al Festival de Telluride en Estados Unidos. Esto fue, de hecho, una recomendación de David. Yo el festival en ese momento no lo conocía, pero dentro de la industria americana es muy importante y lo mandamos allí y tuvimos la suerte de que nos escogieron. Es una cosa sobre la que no tienes ningún tipo de poder ni de control. Lo único que puedes hacer es mandarlo y cruzar los dedos y nos lo cogieron. Yo fui allí. Es un festival que está muy bien porque como mínimo en su momento trataban muy bien a los cortometrajistas y se encargaban de mezclarlo con los directores y presentarte a los directores estrella y invitados. Yo tuve la oportunidad de meterle la chapa a Michael Haneke, que en ese momento estaba presentando Caché, y después de pegarle todo un rollo y él riendo me dijo que no entendía muy bien el inglés y me quedé, pues vaya, no sé si he entendido nada de lo que le he dicho. Y ahí fue donde conseguimos el agente. Básicamente ahí mandan ojeadores, el que se convirtió en nuestro agente, que ya no lo es porque ya ha dejado de ser agente, pues él en persona no estaba allí, pero una persona de su agencia sí, lo vio, le mandó un email y como él se dedicaba sobre todo a representar a directores extranjeros en Estados Unidos, pues supongo que es por eso que le mandó el email allí y a él y nada, y después nos cogieron en Sundance y lo mismo, es una cosa sobre la que no tienes control. La gente de Sundance fue muy amable porque les mandamos un DVD y el DVD no funcionaba y me llamaron para que lo volviese a enviar, así que podían haber sido, esto no funciona, pues venga, otro, no. Se encargaron de ponerse en contacto conmigo, oye, que no podemos ver tu corto, vuelve a mandar y eso. Como Sundance es un festival mucho más grande, sé que estás ahí mucho más desconectado del festival. Tú vas con tu acreditación, vemos un par de pelis, pero no había esa sensación de comunidad que había en Telluride, donde se encargaban de presentarte a todos los cortometrajistas y tal. Y ahí, de hecho, tuve la oportunidad de conocer a otro cortometrajista en su momento, que ahora es directora de cine, que es Jennifer Kent, que hizo Babadook, que en su momento ahí estaba presentando su corto Monster, que era un poco lo que se convirtió después en Babadook, que era un corto de blanco y negro sobre una madre con una niña y un monstruo. Era como un poco el ensayo general de Babadook y la verdad es que me hizo mucha gracia ver la peli porque
haberla conocido y haberla visto el corto, pues me hizo mucha ilusión. Y ya vamos con la última pregunta, que es una pregunta que se repite bastante en este chat. Varios alumnos preguntan qué consejo les daríais como alumnos de la SCAC que están a punto de salir al mundo laboral. Pues bueno, ¿qué consejos les podríais dar? Una cosa rápida que conecta con lo del tema de los festivales, si estáis muy interesados en trabajar en Estados Unidos y conseguir un agente y todo esto, los festivales americanos son un poquito más exclusivos que los españoles en el sentido de que siempre veréis que en los formularios, o al menos en mi época, te hacían marcar si eso era un estreno en Estados Unidos, si era un estreno mundial, si era un estreno en la costa este o oeste. Les interesa bastante la exclusividad. Así que la táctica está más en España de enviarlo a todo el mundo a la vez, a ver a quién te pilla, pues ahí te puede dañar un poco, porque si Sundance recibe tu corto, por ejemplo, y ve que ha pasado por 20 otros festivales en Estados Unidos, pues les hará menos ilusión ponerlo. Y tienes menos números de que te cojan, ¿vale? Así que hay que ser un poquito más estratégico cuando se trata con los festivales americanos. Que se haya visto en España les importa menos. Nosotros hicimos un primer año de ronda por España y como vimos que había ido bien, pues entonces nos arremangamos y nos pusimos a hacer la distribución internacional. Pero que sepáis eso, que escoged con cuidado. Y aparte de eso, una cosa que siempre decimos es, si sois guionistas, que escribáis mucho, y para que si tenéis la suerte de que vuestro corto tiene éxito y está bien recibido y llama la atención, tener ya algo listo y preparado para decir, quiero que esta sea mi peli. Porque cada año hay 1, 2, 3 cortos de éxito y la gente se olvida rápido de ti. Y si cuando tu corto tiene éxito te viene un productor y te dice qué es lo que quieres hacer, no tienes nada listo, al momento en el que tengas algo listo, 6 meses después, a lo mejor a este tipo ya se le han pasado las ganas de trabajar contigo porque hay otro corto de moda que le interesa más y has caído en el olvido. Siempre hay alguien más joven que está más de moda. Sí, por eso. Así que hay que saber aprovechar el momento y estar listos para cuando se presente la oportunidad tener algo entre manos. Pues con estos magníficos consejos que acaban de compartir con nosotros Alex y David Pastor, damos por finalizado esta sesión de Cuarentena SCAC, en el que hemos conversado con los directores de Hogar, que recordamos que la tenéis disponible en la plataforma Netflix para los que no la hayáis visto. Os esperamos la semana que viene con un nuevo coloquio. I Àlex i David, moltíssimes gràcies, molta sort amb la promo, moltes felicitats per la peli i esperem que tingui un munt de visualitzacions i que tingueu una quarantena el més portable possible. Moltes gràcies. Gràcies. Una forta abraçada. Adéu. Adéu.